periodo ordinario de sesiones. Va a tratar el caso de las masacres en el Estado colombiano, de La Granja, El Aro y La Esperanza, territorios ubicados en el departamento de Antioquia del Estado colombiano, al igual que el magnicidio de líderes defensores de derechos humanos relacionados con estas masacres del 96 en este estado. Esta audiencia iniciará con la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde relaciona las imputaciones de naturaleza de responsabilidad internacional al Estado colombiano frente a la materia de esta audiencia. Pasará a una intervención de los representantes de las víctimas, donde ampliarán el fundamento práctico de quienes aquí representan en esta audiencia. Y posterior a ello daremos la palabra al Estado colombiano para que presente aquí sus consideraciones, iniciando con algún reconocimiento de responsabilidad parcial, de ser el caso, por reparación integral, para que se lo haga saber a esta Corte en esta audiencia respecto a lo aquí denunciado por la Comisión Interamericana y los hechos expuestos por los representantes de las víctimas. Damos paso entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga uso de la palabra. Muy buenos días, honorable Corte Interamericana de Derechos. Mi nombre es Olger Iván Díaz Gil. Soy delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el presente caso que nos ocupa. En nombre de este me presento con un saludo al honorable presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las víctimas, a los representantes del Estado y a todos los presentes en esta audiencia. Muy buenos días, honorable Corte Interamericana. Un saludo para los representantes de víctima y los delegados del Estado. Como delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este defensor Brian Arley Orozco Sandoval, el caso será escuchado en esta audiencia. Se refiere a las múltiples incursiones ocurridas en el departamento de Antioquia por parte de los grupos armados ilegales pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia. En colaboración con los agentes estatales, estos actos representaron un hostigamiento contra la población civil del municipio de Ituango, el lugar en el cual donde aproximadamente un grupo de 30 integrantes de las mencionadas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a 5 personas en inmediaciones del corregimiento de La Granja del mismo municipio. Estas ejecuciones se produjeron el 11 de junio de 1996 como consecuencia de los supuestos vínculos existentes entre las víctimas y grupos guerrilleros que operaban en la zona. No obstante, las víctimas de estos sucesos fueron William de Jesús Villa García, Héctor Hernán Correa García, Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, García Arboleda y María Graciela Arboleda Rodríguez. Paralelamente, a escasos 10 días de los hechos ocurridos en el corregimiento La Granja, se produjeron las desapariciones forzadas
de 15 personas, incluyendo 3 niños, y la ejecución de otra persona. En inmediaciones de la vereda La Esperanza, ubicada también en el municipio del Carmen de Viboral. Estos hechos se produjeron entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 como consecuencia de la errónea identificación de la población civil de la vereda, que los tildaban como colaboradores de grupos guerrilleros. Asimismo, el 21 de junio de 1996 fueron desaparecidos Aníbal Castro Gallego y el niño Oscar Zuluaga Marulanda. El 22 de junio del mismo año fueron desaparecidos los niños Juan Crisóstomo Quintero y Miguel Ancísar Cardona. También una persona identificada como Alia Freddy y su esposa. El 26 de junio, fue desaparecida María Irene Gallego Quintero y fue destruido el interior de la propiedad del señor José Gallego Quintero y fue ejecutado Javier Carlos Gallego Hernández, Jaime Alfonso Mejía Quintero y ejecutado por supuesto Javier García Giraldo. El 9 de julio fueron desaparecidos Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, y mientras que el niño Andrés Suárez Cordero, hijo de Alia Freddy, fue secuestrado el 27 de diciembre del mismo año, 1996, fueron desaparecidos Andrés Gallego Castaño y Leonidas Cardona. Por otra parte, el 22 de octubre hasta el 12 de noviembre de 1997 se produjo una incursión paramilitar en la cual aproximadamente 200 paramilitares torturaron y asesinaron a 15 personas pertenecientes al corregimiento del Aro en el municipio de Ituango, entre ellas las cuales se encontraban los señores Arnulfo Sánchez, José Darío Martínez, Olgris Fail Díaz, Wilfran Restrepo, menor de edad, Omar Ortiz, Fabio Antonio Zuleta, Otoniel de Jesús Tejada, Omar Iván Gutiérrez, Guillermo Andrés Mendoza, Nelson Palacio Cárdenas, Luis Modesto Múnera, Marco Aurelio Ereiza, Rosa Barrera, Dora Luz Ereiza y Alberto Correa. Y adicionalmente, el grupo paramilitar obligó, forzó bajo su amenaza a los residentes a enviar ganado que se les estaba siendo hurtado, y antes de retirarse del lugar de los hechos, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las viviendas del corregimiento en el Aro. Finalmente, señor juez, el 27 de febrero de 1998, un grupo de personas armadas irrumpieron la oficina del señor Jesús María Valle Jaramillo. Le propiciaron múltiples disparos, los cuales le ocasionaron la muerte instantánea, y asimismo en el lugar de los hechos se encontraba la señora Nelly del Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron amarrados y posteriormente amenazados con armas de fuego. Estos hechos se produjeron en el centro de la ciudad de Medellín, ubicada en el departamento de Antioquia, como consecuencia de las denuncias que desde el año 1996 el líder de derechos humanos empezó a realizar, correspondiente a las actividades de los grupos paramilitares
que se estaban realizando, particularmente en el municipio de Tuamo, a pesar de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales para esclarecerse el motivo que dio origen a estos hechos, no se realizaron mayores investigaciones, ni se sancionaron a los posibles responsables, quedando así todo y cada uno de los hechos anteriormente narrados en la impunidad. Por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicita a la Honorable Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano, el cual ha incumplido con sus obligaciones constitucionales al incurrir en la violación de los siguientes artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en relación con la obligación general de respeto y garantía del establecimiento del artículo 1 del mismo instrumento, en razón al perjuicio que se les causó a los integrantes del corregimiento de La Granja, la Vereda de la Esperanza y el corregimiento del Aro, y los defensores de derechos humanos. Sírvase, señores de la Comisión Interamericana, establecer cuáles son los nexos en los cuales ustedes identifican que estos hechos ocurridos en Antioquia, del Estado colombiano, tienen línea directa con omisiones, negligencias o eficiencia de agentes estatales, y con ello cuáles son las disposiciones de la Convención Interamericana infringidas. En la vulneración del artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere al derecho a la vida. Este artículo nos consagra que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, y que el derecho a la vida, reviste especial importancia, es el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos, y no puede ser suspendido por ninguna razón. El Estado debe velar por la protección activa de este derecho. Además, su señoría, según lo señalado en la Honorable Corte, en diferentes jurisprudencias, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requiere para que no se produzcan violaciones en derecho a la inalienable, y en particular el deber de impedir que sus agentes de institución estatal o quienes deben resguardar la seguridad, sean estas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas, deben impedir que atenten contra él. Es por ello, Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los casos traídos de consideración a la Honorable Corte confirman el involucramiento de agentes del Estado a la violación de derecho a la vida mediante actos de colaboración u omisión. Es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a la Honorable Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano, teniendo en cuenta que las víctimas de estos hechos, como ya se dijo anteriormente, fueron privadas de la vida arbitrariamente por los paramilitares, y gracias a la comisión de actos de omisión, aquiescencia o colaboración directa por parte de agentes del Estado, dando paso a la violación de los artículos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Como segundo, la vulneración de los artículos 5 y 7 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que se refiere al derecho a la integridad personal y al derecho a la libertad personal. En el presente caso, traídos a consideración de la Honorable Corte, se pueden confirmar que se violó el derecho a la libertad personal de las víctimas. Me permito leerlos: Jairo Sepúlveda, Marco Aurelio, Areiza Osorio y la joven Rosa Areiza Barrera, Aníbal Castaño Gallego, Oscar Zuluaga Marulanda, Juan Cristóstomo Quintero, Miguel Ancizar Cardona, alias Freddy, y su esposa María Irene Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Orlando Jesús Muñoz Castaño, Andrés Gallego Castaño y Leonidas Cardona, ya que estas personas fueron torturadas antes de ser privadas de su libertad al ser detenidas ilegal y arbitrariamente por los respectivos grupos paramilitares.
que perpetraron las incursiones en los corregimientos de La Granja, El Aro, la vereda La Esperanza, con el apoyo de agentes estatales, impidiéndose de esta manera cualquier posibilidad de que operaran a su favor las salvaguardas de la libertad personal consagradas en el artículo 7 de la Convención Interamericana. Es por ello que la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad, a las libertades personales consagradas en los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas anteriormente mencionadas, y en todos los casos, en conexión con el artículo 1.1. Como tercera, la vulneración en el artículo 8, 7 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere al derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial. Conforme a la jurisprudencia de la Honorable Corte, toda persona afectada por una violación de derechos humanos tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes a través de la investigación de los hechos y el juzgamiento de los responsables conforme a los parámetros de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Basada en las disposiciones anteriormente mencionadas, la Comisión solicita a la Honorable Corte que declare el Estado responsable de la omisión y violación del artículo 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que el Estado no ha avanzado sustancialmente en el juzgamiento y sanción penal de los miembros de la Policía y el Ejército Nacional y demás involucrados en los hechos, así como los demás responsables del hecho, a pesar de las determinaciones de la propia Procuraduría General de la Nación sobre las responsabilidades de agentes del Estado. El Estado es responsable internacionalmente por haber vulnerado los derechos a la vida y protección judicial de las víctimas y a sus familiares en vista de que incumplió su obligación de investigar la ejecución extrajudicial, la tortura, la privación de la libertad y la violación del derecho a la propiedad de las víctimas en forma efectiva y juzgar y sancionar a todos los responsables, tanto civiles como agentes y representantes de Estado. Un claro ejemplo de ello, Honorable Corte, se puede evidenciar en los hechos ocurridos en septiembre de 2017, en el cual el movimiento Ríos Vivos elevó una petición ante el Gobierno Nacional de Colombia para que encontrara por lo menos 30 cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto, que estarían en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. La petición que se hacía al Estado colombiano era que evitaran que a toda costa que el embalse se siguiera llenando para poder continuar con la búsqueda de los cuerpos desaparecidos, a lo cual el Estado hizo caso omiso a la petición. Para la Comisión Interamericana, una exhortación nuevamente en lo que es la vinculación o el nexo que hay entre las acciones, omisiones, negligencia o acquiescencia de los agentes del Estado en relación con estos hechos, para que lo presenten antes de la intervención del Estado colombiano. Tienen el uso de la palabra los representantes de víctimas. Muy buenas noches. Su Señoría y a todos los demás intervinientes y demás personas que se encuentran en el recinto, en este recinto. Vengo en representación de las víctimas de las masacres que tuvieron lugar en los municipios de Ituango, Carmen de Viboral y en Medellín, todo esto en el departamento de Antioquia. Mi nombre es Alba Mercedes Mayorga, disculpe que no lo dije al principio, vengo en representación de las víctimas. A continuación haré un breve resumen de los hechos que dieron inicio a la presente demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, en el corregimiento de La Granja. Este hecho sucedió el 11
de junio de 1996. Los hechos del presente caso se contextualizan en el municipio de Ituango, donde la incursión de grupos armados disidentes en la zona generó un incremento de la actividad de las estructuras denominadas paramilitares o de autodefensa, así como una mayor presencia del Ejército Nacional. Era el 11 de junio de 1996, cerca de 22 miembros de un grupo paramilitar, Autodefensas Campesinas de Córdoba y del Urabá, la ACU, con aquiescencia, es decir, con consentimiento, con aprobación y beneplácito, pudiéramos decir, por parte de los miembros de la fuerza pública, quienes estaban apostados, es decir, estaban escondidos, estaban como al acecho, en oculto, ahí en ese municipio de Ituango. Se dirigieron entonces así al corregimiento de La Granja, donde asesinaron a un grupo de pobladores, unas 5 personas, campesinos y líderes sociales. Los acusaron de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla y los torturaron y asesinaron delante de sus vecinos y familiares. El concejal de Ituango, Jesús María Valle Jaramillo, había denunciado públicamente sobre las relaciones y el apoyo que hacía la fuerza pública hacia los grupos paramilitares para la realización de esta masacre, por lo cual recibió amenazas de muerte y por esto él debió abandonar esa población. El segundo caso es el de La Esperanza. Los hechos ocurrieron también en 1996 en un lugar en la vereda La Esperanza, que se encuentra situada en la región de Magdalena Medio, en el municipio de Carmen de Viboral, es decir, en el suroriente del departamento de Antioquia. 21 de junio de 1996. Eran las 8:20 de la noche cuando unos hombres desconocidos sacaron de su propio hogar a Aníbal de Jesús Castaño Gallego, de 26 años, en presencia de su esposa y de su pequeño hijo. Manifiesta la esposa de este señor Aníbal de Jesús que ellos tenían una tiendita y cuando llegaron y tocaron a la ventana, él salió, Aníbal de Jesús salió, y dice ella que nunca más le volvió a ver. Recuerda también su esposa María Obeida Gallego, a quien los hombres armados le dijeron que se entrara, que apagara todo y que no volviera a salir y que no le abriera la puerta a nadie. Junto a Aníbal se llevaron a Oscar Emel Zuluaga, un joven de 16 años, de quien tampoco se supo su paradero. Para la familia Castaño Gallego murieron muchos sueños. Al día siguiente, Obeida y Aníbal tendrían planes de hacerse la prueba de embarazo. Anunciaba que posiblemente podría estar embarazada. Esperaban entonces a su segundo hijo. En efecto, ella se hizo la prueba y eso dio positivo. Pero el señor Aníbal pues nunca lo supo, nunca se enteró. El 22 de junio, muy temprano, hombres armados llegaron a la casa de la familia Cardona Quintero. Los habitantes de La Esperanza recuerdan que la madre dormía junto a sus hijos en una cama gigante, elaborada por ellos mismos, con palos y espumas para que todos durmieran. De su rincón fueron sacados 2 menores, Juan Crisóstomo y Miguel Ancísar Cardona, uno con 12 años y el otro con 16 años. La mamá de los niños lloraba todo el tiempo, recuerdan sus vecinos. No comían, decía constantemente que soñaba con ellos, que volvían, pero nunca lo hicieron. Esa misma mañana las paramilitares se llevaron de la casa a Freddy y a su esposa, dejando a un menor de 2 meses que era hijo de la pareja y lo dejaron entonces a cargo de unos vecinos. Freddy más adelante
acompañado de militares y de paramilitares, señalaría como guerrilleros a los pobladores de la vereda La Esperanza, que desaparecerían. De Freddy se sabía muy poco porque llevaba escasos 20 días viviendo allá. Supuestamente provenía del Urabá. El acuerdo con Freddy, alias el costeño, era que si los paramilitares le perdonaban la vida, entonces él debía denunciar a milicianos y guerrilleros que habitaban en esta vereda y que estaban saliendo a hacer retenes. Pues por la presión, Freddy entonces empezó a señalar a todo el que veía en la vía. Eso lo recuerda la señora Verónica Giraldo, quien es una de las víctimas, y dice haberlo escuchado en las versiones libres de Ramón Izaza en Justicia y Paz. El 26 de junio, más de 50 soldados de la Fuerza de Tarea Águila de la 4ª Brigada dispararían indiscriminadamente a las 2 de la mañana en contra de la casa de la familia Gallego Hernández. El ejército hace una arremetida contra la casa de mis padres. A la madrugada disparan indiscriminadamente sobre la vivienda. Supuestamente para ellos estaba llena de guerrilla y eran los que habitaban ahí. Eran mis padres y mi hermano Juan Carlos, el promotor de salud. Son 25 desaparecidos que llevamos desde 1996 a 1998, que todavía después desaparecen las personas. Una Biblia es testigo y testimonio de aquella balacera. Durante 20 años, Flor Gallego sigue viviendo la angustia del terrorismo sin justicia. Dice que su padre, Eliseo Gallego, había recogido unos 350 casquillos de balas de diferentes calibres. La casa quedó destruida, le dieron a todo, pero gracias a Dios todos quedaron vivos, afirma Flor Gallego. El mayor, identificado como CAG, reconoció que las tropas le señalaron que Irene de Jesús fue encontrada en una casa ubicada en la parte alta de la autopista y que el 26 de junio en la tarde y el día 27 ella se quedó con la tropa, y agregó que el 28 de junio entre el mediodía y las 3 p.m. se dirigió con ella a la fiscalía. Según la declaración de la fiscal delegada del 28 de junio de 1996, alrededor de las 5 de la tarde, se presentó a la unidad de fiscalías del Santuario, en el mismo Antioquia, el mayor CAG, el que estaba acompañado de Irene de Jesús Gallego Quintero. La fiscal indicó que el mayor presentó a la joven sin un informe que respaldase su procedimiento, sin una imputación definida y sin que en tal momento se vislumbrara con claridad cuál fue el motivo de su presencia en la fiscalía, así como la presentación de Irene de Jesús, y procedió a levantar una constancia de una persona retenida a fin de judicializar el asunto. El mayor, identificado como CAG, reconoció que no entregó ningún documento porque pensó que entregarla a la fiscalía era suficiente con él. La fiscal entonces manifestó que no estaban reunidos en aquel momento con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad procesal penal para vincularla a un proceso penal y que no había mérito para dejarla retenida. Agregó desconocer el rumbo que ella tomó y en compañía de quien lo hizo. Conforme a la declaración de la señora Florinda de Jesús Gallego Hernández, el 29 de enero de 1997, unos soldados de la Fuerza de Tarea de Águila, la FTA, fueron a su casa con una fotografía de Irene de Jesús Gallego. Había llevado Irene de Jesús Gallego vestida de civil y le preguntaron si era guerrillera, a lo que ella respondió que el ejército se la había llevado y que no había pertenecido a ningún grupo guerrillero.
afirmó que le dijeron que iban a investigar la situación. Adicionalmente, el testimonio de EMA señaló que después de haber sido presentada en la fiscalía, Irene fue dejada nuevamente en poder de los militares. El mayor del ejército la interrogó y luego la entregó a los paramilitares, y que entonces los paramilitares la habían pelado. El 7 de julio, Javier Giraldo, de la vereda del Tesoro, salió a mercar a Cocorná como lo hacía todos los domingos. Él tenía conocimiento de las desapariciones, pero tranquilizaba a su familia diciéndole, y finalmente decía, pues, el que nada debe, pues nada teme. Según el relato de su hija, Verónica Giraldo, una vez Javier compró los víveres, un vecino, Carlos Estrada, lo invitó a ensayar una moto que había acabado de comprar. Así que dejaron los paquetes donde un familiar y salieron en el vehículo hacia la autopista. Frente a las cascadas del río Cocorná se les cayó la moto y de inmediato fueron retenidos por unos hombres en camionetas y 2 de ellos tomaron la moto. En la camioneta iba también el promotor de salud, Juan Carlos Gallego, a quien habían sacado de la capilla, y a Jaime Alonso Mejía, retenido de un establecimiento público. Y pasamos a la intervención de la comisión breve, también de 1 minuto para lo que se le preguntó anteriormente. 1 minuto, señor representante de víctimas. Estamos haciendo lo general. El Estado en la década, pasamos a la década de los 80, el notorio muchos grupos autoritarios. Hablaremos de 1996 en concreto, Sí. y los agentes que estarían involucrados en relación con los hechos de acción, omisión, negligencia y licencia con la masacre donde se han lesionado los paramilitares. Hablamos así del 22 de octubre de 97 del corregimiento del Aro, donde teníamos en esa época de gobernador al señor Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces se escuchan versiones de la omisión por parte de declaraciones de paramilitares desmovilizados. Jesús María Valle, en su calidad de concejal del municipio de Ituango, alertó muchas situaciones de las autoridades gubernamentales y departamentales sobre la necesidad de adoptar medidas para proteger la población civil. Entonces, nosotros podemos dar cuenta que a lo largo del Estado dio autorización a estos grupos para que hicieran parte de los entes estatales. Entonces, se deja dicho la gran responsabilidad que tiene el Estado frente a las masacres en estos 4 periodos que hubieron durante el año 96, 97 y 98, que son las que hemos expuesto aquí. Gracias a los representantes de las víctimas. Señores del Estado colombiano, tienen ustedes el uso de la palabra. Buenas noches, su señoría, representante de la Corte Interamericana, representantes de las víctimas. Asistimos a esta audiencia. Quien les habla de Luis Naranjo, la doctora Mary Sofía. De igual forma, solicitamos a su señoría nos conceda un permiso para presentar un invitado especial, el cual es el doctor Enrique Supinian Barrera. Él hace parte de la defensa judicial del Departamento de Policía de Santander. Esto con el fin de que traiga a esta audiencia cómo el Estado colombiano viene generando una serie de garantías para todo este tipo de procesos que se vienen suscitando a lo largo de los años. Entonces solicito, señoría, una intervención por parte del doctor aquí mencionado. Doctor Enrique, sírvase usted con toda tranquilidad. Este es un evento académico, pero igual como usted lo quiera tomar para que haga su intervención y lo que nos quiera compartir desde el escenario de los que lo invitan a ustedes, que son los que en esta audiencia simulada representan al Estado colombiano. Si quieren, sigan con toda libertad. Gracias a usted. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí mi compañero ya hacía la presentación del suscrito. Repito nuevamente, Enrique Supinian Barrera,
y egresado de esta hermosa y buena institución, Universidad Uniciencia. Soy policía y ejerzo labor en la Unidad de Defensa Judicial Santander. El tema para esta audiencia es de gran importancia en relación con una figura que se llama responsabilidad del Estado. Y en ese orden de ideas es importante tener claro desde dónde radica al interior de nuestra nación esta responsabilidad. Directamente parte del artículo 90 constitucional, que es donde se establece la garantía, donde se da como esa efectiva garantía de derechos cuando establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la omisión o extralimitación de sus servidores. En este caso se habla de la fuerza pública en los tres casos: masacres de La Granja, El Aro y de la Vereda de la Esperanza. Para este tema de responsabilidad es de suma importancia tenerse probado o tenerse dentro del proceso que se adelante las pruebas suficientes, conducentes, pertinentes y útiles que puedan conllevar a demostrar que el Estado fue responsable frente a una omisión establecida en los casos que aquí conozco. Quiero compartirles de manera especial no unos casos de Antioquia, sino unos propios de Santander, como fue la masacre también en el año 1998 en el municipio de Barranca, o en la ciudad de Barranca Bermeja. Casos de suma importancia y de relevancia a nivel país, pero que han tenido ese requisito previo de llegar a donde ustedes están, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el agotamiento de los recursos internos del Estado. Es importante saber que para que exista una responsabilidad del Estado tenemos que tocar una jurisdicción. En la ley se llama la jurisdicción contenciosa administrativa, antiguo decreto 081 del 84, el Código Contencioso Administrativo, y hoy la ley 1437, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Allí establece efectivamente un medio de control muy conocido por ustedes, seguramente ya lo estudiaron y lo conocieron, pero es importante traerlo a colación acá, y se llama el de reparación directa. Este es el medio de control a través del cual se pretende que el Estado indemnice y repare a las víctimas. Va ligado a un artículo que se llama presunción de legalidad, o más que presunción de legalidad, es un artículo donde establece la responsabilidad del Estado, y es el sexto constitucional, donde se habla sobre las garantías. El Estado es responsable por cumplir la ley, pero también lo es por la omisión y la extralimitación de sus funciones. Esto con base también en el artículo segundo del Estado Social de Derecho, donde el Estado es garante de los derechos de los asociados, de las personas que hacen parte de nuestro país, de este Estado. En ese orden de ideas resulta también importante saber y conocer que en las instancias en las que ya se encuentran ustedes, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el docente lo hacía de una manera muy explícita, pero eso es lo que nosotros estamos llamados aquí a aprender: el nexo causal, ¿sí? El nexo causal, y si se tienen a ciencia cierta los nombres de los miembros del Estado que participaron en estos eventos, de estas masacres, porque para el Estado es de suma importancia que se pruebe si hubo una directa relación de los miembros del Estado, para saber si extralimitaron sus funciones o si seguramente omitieron sus funciones, y en ese sentido poder enfrentar una responsabilidad bajo una palabra muy importante que escuché al doctor Fernando mencionar antes de iniciar esta audiencia, y es el de reparación integral. Un título de reparación que no solo conlleva un reconocimiento de perjuicios morales, un reconocimiento de perjuicios materiales, sino que va un poco más allá en el respeto por las víctimas, y
que el Estado debe asumirlo desde la garantía que debe cumplir sobre los mismos. Esto es cosas públicas, esto es monumentos de reconocimiento y de perdón en plazas públicas, entre otras garantías que se dan en esa reparación integral que el Estado en muchas ocasiones, no solo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino acá mismo dentro de la autoridad máxima de la autoridad administrativa, que es el Consejo de Estado, ha tenido que hacerlo, como en el caso de la masacre de Barranca para el año de 1998. En ese orden de ideas, compañeros, estudiantes, hago mi intervención. Es que para el Estado siempre va a ser de mucha importancia el respeto por las víctimas, pero sobre todo la garantía de las personas que se encuentran dentro del Estado. Siempre propende por cumplir con esos principios constitucionales y no incurrir en el daño jurídico que conlleve a la responsabilidad patrimonial del Estado. Si bien es cierto, estos casos que ustedes hoy estudian y que analizan se hacen desde la óptica que para muchas jurisdicciones en el Estado todavía no es cierta y se llama conflicto armado. Personas a violación de derechos de personas que no tuvieron participación en ese mal llamado conflicto armado que vivía Colombia en su entonces, o que ya no participaban. Si bien es cierto, fueron miembros de grupos armados ilegales, ya no participaban y sin embargo fueron víctimas de ello. Así, doctor Fernando, también pues entendiendo que es muy corto el tiempo en este ejercicio académico, recuerden, compañeros abogados, que la responsabilidad del Estado se mira desde la jurisdicción contenciosa administrativa, en medio del control de reparación directa, pero sobre todo probando esas situaciones y esas manifestaciones que se hacen como víctimas y como presuntos violados en sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias, espero les haya servido esta intervención. Sé que lo están manejando desde el derecho internacional humanitario, pero la responsabilidad del Estado colombiano a nivel interno, desde ese previo agotamiento de los requisitos, está el medio de control, este medio de control de reparación directa, para que efectivamente el Estado haga un reconocimiento, como les digo, no solo de derechos o prejuicios, morales y materiales, sino que vaya más allá en cuanto a una reparación directa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los representantes del Estado colombiano. Vamos a hacer una ronda de intervención final de 5 minutos. Como se dijo, vamos a dar una intervención de ronda final de quienes intervienen en esta audiencia, iniciando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasando a los representantes de víctimas y finalmente a los representantes del Estado colombiano. Tienen el uso de la palabra representantes de la Comisión Interamericana. La vulneración del artículo número 1 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos se considera obligación de respetar los derechos. La Comisión ha constado en Colombia existe un estado de impunidad respecto de los hechos que dieron lugar a la ejecución arbitraria, detenciones, torturas y vulneración de los derechos a la propiedad privada de las víctimas anteriormente individualizadas. Todo ello cuenta con el Estado. Tiene la obligación de prevenir e investigar lo sucedido. A continuación voy a leer las personas que presuntamente pueden estar en la masacre de Ituango vinculadas. En el año 1996, en la masacre de Ituango, está el presidente Ernesto Samper, comandante de ejército Harold Bedoya, ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra. En el Carmen Viboral, Antioquia, en 1996,
presidente Ernesto Samper, comandante de ejército Harold Bedoya, ministro de defensa Juan Carlos Esguerra. Y el de Jesús María Valle y otros, que fue en 1998, presidente Andrés Pastrana, comandante de ejército Mario Hugo Galán y ministro de defensa Gilberto Echeverri. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Rosa Sierra, estoy representando la comisión. Pues a ver, el doctor Cruz realizó una pregunta anteriormente, cómo se podía vincular los cuatro casos. El primer término, como lo leyó mi compañera, por el artículo, la vulneración genérica del artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, la vinculación de tanto presidentes, gobernadores y comandantes de policía, que de pronto no son los mismos, pero sí tienen alguna relación, porque esto fue una violación secuencial de derechos humanos, de tal manera que el Estado tenía la obligación de realizar investigaciones y de realizarlas consecutivamente. Por otro lado, pues hay identidad entre los peticionarios, porque son de la misma región, son pertenecientes al departamento de Antioquia. Por otro lado, el contexto que precedió los hechos, como lo expresó mi compañero Ronald Mauricio Rodríguez, que los grupos paramilitares se crearon con el consentimiento de diversos gobiernos. Eso a partir de 1980. Por otro lado, la relación secuencial de la violación de estos derechos humanos, las denuncias que fueron hechas en sus diferentes momentos, en sus diferentes épocas, años, inclusive décadas, que no fueron atendidas por las autoridades, en específico por las autoridades que tenían la responsabilidad, presidentes, gobernadores y Ejército Nacional, autoridades administrativas, autoridades ante la jurisdicción la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo y demás. Por otro lado, la vulneración de ciertos derechos, como son el derecho a la vida, que en todas las masacres ocurrieron. Hubo se perpetraron actos y hechos victimizantes contra la población, y en todos ellos hubo muertes, homicidios. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana. Tienen el uso de la palabra los representantes de víctimas. Buenos días, su señoría, y buenos días a los demás intervinientes. Mi nombre es Sandra Céspedes, vengo en representación de las víctimas. Si bien es cierto, nos decía el Estado que había que probar los hechos y si habían denuncias formales o denuncias públicas ante estas masacres, quiero recordar que el 12 de noviembre de 1998, Francisco Villalba, ex jefe paramilitar, quien manifestó haber comandado los hombres que realizaron la discusión en el Aro y uno de los condenados por este hecho, amplió declaración bajo la gravedad del juramento ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, debido a que temía por su vida, donde indicó que el señor Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Mancuso, Carlos Castaño, mantuvieron una reunión en la finca La Marranera, en la vereda de Los Cruces, 5 meses antes de la masacre del Aro. Esto debido a que la guerrilla tenía a un primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe. Francisco Villalba fue asesinado 5 meses después de haber dado esta declaración. También tenemos una denuncia pública. Repite, por favor, entonces fue esa declaración, por favor, representante de víctimas. La reunión fue en la finca La Marranera, en la vereda sí, de Los Cruces. La declaración del testigo, mediante qué autoridad fue.
la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Muchas gracias, representante de víctimas. Continúe. Encontramos la denuncia pública en 1996 en una entrevista en el Colombiano. Valle dijo que desde el año pasado, o sea 1995, le había pedido al gobernador y al comandante de la Cuarta Brigada que protegiera a la población civil de su pueblo, porque de septiembre a esa fecha habían muerto 150 personas. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador Álvaro Uribe lo señaló como enemigo de las Fuerzas Armadas y fue denunciado por calumnia ante los tribunales. ¿Puede mencionar el nombre del comandante de la brigada que menciona? El comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Alberto Ospina. Gracias, representantes. Continúen. Luego de haber escuchado pues ya las intervenciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Estado y la nuestra, como representante de víctimas, solicito muy respetuosamente al señor juez que se condene al Estado colombiano para que realice un ejercicio íntegro de reparación y mediaciones provisionales de protección a toda y cada una de las víctimas de los hechos aquí enunciados. El reconocimiento público de la omisión al ejercicio constitucional de sus funciones frente a la protección que se debía a los ciudadanos torturados, asesinados, desaparecidos por grupos paramilitares con aquiescencia y colaboración de agentes del Estado en el departamento de Antioquia, municipio de Ituango, vereda La Granja y El Aro, municipio del Carmen de Viboral, vereda La Esperanza y en Medellín, los cuales eran campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos dedicados a trabajar por su comunidad y por los intereses de los más débiles ante las autoridades estatales, departamentales y municipales. Además, su señoría, para que se ordene al Estado colombiano a que se sancione a los agentes estatales máximos responsables en estos hechos, ya que, como pudimos escuchar, estos actos no son productos de casualidad o de un accionar del grupo al margen de la ley, sino son productos de un dispositivo planeado, auspiciado, apoyado y consentido por agentes del Estado desde el ámbito administrativo y militar. Cabe aclarar que de manera predeterminada con un grupo de pobladores del departamento de Antioquia acusados de pertenecer a un grupo guerrillero que delinque en la zona. Muchas gracias, representantes de víctimas. Tienen uso la palabra finalmente los representantes del Estado por 5 minutos para por finalizar esta audiencia. Entre otras cosas, su mayoría por parte del Estado se ha adelantado la investigación penal y disciplinaria que ha venido fortaleciéndose para juzgar y sancionar a los responsables de la masacre. El Estado ha indemnizado patrimonialmente a las víctimas y a sus familiares por los perjuicios causados no solo en los procesos contenciosos administrativos, sino en la debida aplicación de la Ley 288 de 1996. Las autoridades nacionales del más alto nivel llevaron a cabo varios actos de homenaje de salvaje y reparación de las víctimas y sus familiares, haciendo un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones de la Convención. Desde hace ya varios años se ha venido implementando en Colombia diversas estrategias para poner fin al fenómeno paramilitar, gubernamental, medidas legislativas, decisiones judiciales y procesos disciplinarios y penales. Todas estas medidas apuntan en últimas de denunciar que no vuelvan a presentarse estos hechos tan lamentosos como los de Ituango, La Esperanza y el caso de Jaramillo, y que por lo contrario se preserve la memoria histórica, despertando una conciencia colectiva de respeto a los derechos humanos. A continuación, mi compañera. A esta Corte si están asumiendo responsabilidad parcial por los hechos aquí presentados por la Comisión y lo que acaba de mencionar los representantes de víctimas, dada la intervención última que acaban de hacer. Su señoría y demás intervinientes en la audiencia, el Estado colombiano sí se hace responsable parcialmente de los hechos anteriormente mencionados por los representantes de víctimas y la Comisión Interamericana.
específicamente sobre qué aspectos consideran o están asumiendo dicha responsabilidad parcial. Su señoría, por las consideraciones que podían dar a entender que el fenómeno paramilitar es producto de la política generalizada del Estado colombiano, de igual forma se rechaza toda prueba que da alusión a dicho contexto. No obstante, eso no ha sido mencionado por los representantes de víctimas de la Comisión Interamericana respecto a lo que ha mencionado la Comisión. Los representantes de víctimas en concreto que asumen como responsabilidad parcial. Frente a los hechos sucedidos en el municipio de Ituango, el Estado, al dar contestación a la demanda con la que se promovió este proceso, reconoce parcialmente la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención en razón de la muerte arbitraria de William de Jesús Villagorda, María Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán Correa García, Jairo de Jesús Sepúlveda, Arnulfo Sánchez Álvarez, José Darío Martínez Pérez, Fail Díaz Pérez, Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Luleta Lóbala. En cuanto a la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención, en razón de los daños de la integridad física que sufrieron Marco Aurelio Arenza y Rosa Arenza Barrera, la violación del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7 de la Convención en razón a la retención ilegal de que fueron víctimas Jairo de Jesús Sepúlveda, Marco Aurelio Arenza y Rosa Arenza Barrera, y la violación del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención en razón de los atentados contra la destrucción de varias de las casas de habitación de la localidad de Laro, sus bienes de que fueron víctimas Luis Humberto Mendoza, Libardo Mendoza, Francisco Osvaldo Pino Posada, Omar Alfredo Torres Aramillo, Ricardo Alfredo Builes Echever y Bernardo Maña Jiménez López. En los hechos sucedidos en la Avenida de la Esperanza, el Estado reconoce parcialmente la responsabilidad internacional por la omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica en el artículo 3, el derecho a la vida artículo 4, a la integridad personal artículo 5 y libertad personal artículo 7 contenidos en la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en los casos de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Juan Carlos Gallego Hernández, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Orlando de Jesús Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo de Irene de Jesús Gallego Quintero. El Estado aclara que con respecto a Irene de Jesús Gallego, el reconocimiento de responsabilidad no abarca los hechos ocurridos entre el 26 y 28 de junio de 1996, tiempo durante el cual estuvo con agentes del Estado. La omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, artículo 3, derecho a la vida, artículo 4, a la integridad personal, la libertad, los derechos de los niños, artículo 19, contenidos en la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de los niños, Oscar Emel Zurraga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero y Miguel Cardona Quintero. La omisión a la garantía de los derechos a la vida consagrado en el artículo 4. Integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1 del mismo instrumento en el caso de Javier de Jesús Giraldo Giraldo. Por la violación a las garantías judiciales del artículo 8 y la protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1 del mismo instrumento en perjuicio de los familiares directos de las víctimas antes referidas, Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Oscar Emel Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel César Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía, entre otros. Y en relación también reconoce las vulneraciones derivadas de los sentimientos de angustia, dolor e incertidumbre que han tenido que padecer estas personas como consecuencia de la ausencia de información sobre las circunstancias específicas en las que acaecieron los hechos. Por la violación a las garantías judiciales del artículo 8 de la protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1 del mismo. El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional
por la violación al derecho a la integridad personal protegida en el artículo 5 de la Comisión respecto a los familiares de las víctimas. También reconoce su responsabilidad internacional de manera parcial respecto de la violación de los artículos del artículo 8 garantías judiciales, el artículo 25 protección judicial, en conexión con el artículo 1, numeral 1, obligaciones a respetar los derechos de la Convención Americana en perjuicio de las víctimas y sus familiares en los casos El Aro, La Granja, Vereda La Esperanza y caso Valle Jaramillo, pues considera que aún existen procesos judiciales pretendientes e incautados para sancionar a los responsables intelectuales y materiales. Finalmente, respecto al caso del señor Jesús María Valle Jaramillo, el Estado reconoce parcialmente la responsabilidad internacional frente a la violación de los artículos 4, 5, 7, 22 y 1.1 de la Convención Americana, y al tiempo reconoce parcialmente la responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8 y 25, pero asimismo el Estado niega la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos protegidos por los artículos 11, 13 y 16 de la Convención Americana. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el Estado colombiano encuentra considerables discrepancias en lo relativo a las reparaciones reclamadas en la demanda de la Comisión y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares. En este sentido, el Estado colombiano advierte haber llevado a cabo una pluralidad de actos que, valorados en su conjunto y de manera sistemática, demuestran la buena fe con la cual ha obrado el Estado, así como su preocupación por satisfacer y compensar a las víctimas y sus familiares, resarcir los perjuicios causados, reducir la intensidad del conflicto, desarticular los grupos armados y garantizar la no repetición de nuevos hechos de esa magnitud e impacto en la sociedad. Muchas gracias a los representantes del Estado por su intervención. Va a haber una ronda final desde la Secretaría de la Corte Interamericana de una pregunta para una respuesta de 1 minuto por cada una de las partes. El Estado menciona sobre la garantía de no repetición y habla de unas estrategias para que va a utilizar el Estado para garantizar que dichos hechos ocurridos citados acá no se vuelvan a mencionar. Entonces, ¿cómo me podrían explicar cuáles son esas garantías que el Estado pretende implementar? El Estado colombiano, con el fin de garantizar la no repetición de estos lamentables hechos en los cuales ha sido víctimas la población colombiana, ha fortalecido sus entes investigadores, sus entes disciplinarios, y ha venido desarrollando unos proyectos de ley, como fue el de Justicia y Paz del año 2007, en el cual se produjo una desmovilización de grupos de autodefensas. Esta desmovilización que nos permitió en algún momento avanzar en todas esas investigaciones penales y disciplinarias, en las cuales no se había logrado una efectividad como tal por las mismas condiciones que vivía el país en ese momento. Actualmente Colombia está en un proceso de otro proceso de justicia transicional, la cual busca el fin primordial es la paz y no la repetición, donde están llamados todos los actores del conflicto en que de una forma directa o indirectamente reconozcan esa participación que ha tenido durante el periodo de hechos violentos presentados. En esa misma medida, en el evento en que estas personas reconozcan y de esa participación, estarán en la obligación, y el Estado también, de reconocer las falencias y pedir perdón a las víctimas. En esa misma medida se reconocerán, pero esto no significa que quedarán en la impunidad. Simplemente debemos de buscar un equilibrio entre esa paz que queremos para todos los ciudadanos colombianos y las medidas cautelares que... Muchas gracias al Estado.
Entonces, la siguiente pregunta va dirigida hacia los representantes de la víctima. Ahí mencionan que hay unos responsables por parte de agentes del Estado. Entonces, quisiera saber, ¿saben cuáles son esos agentes responsables por parte del Estado? Sí, cabe aclarar que los responsables, en este caso, tienen nombre propio. Estamos hablando del gobernador del departamento en ese tiempo, Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de unos jefes unos comandantes del ejército, un comandante del ejército, y también creería yo que debería responder como cabeza de Estado el presidente actual en ese tiempo, que era Samper. Por lo que queda claro que se debe declarar la culpabilidad de estas personas que hemos denunciado y que deben dignificar. Aclaro que estas víctimas necesitan de esa reparación inmediata, porque son 20 años esperando una reparación y miren, 20 años que el Estado sí dice que repara, pero no lo ha hecho. Gracias. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. Para la comisión, el Estado hace un reconocimiento parcial, entre ellos el derecho a la propiedad privada, a la integridad personal, a la libertad personal, el derecho a la vida. La comisión, ¿qué postura mantiene respecto a esta aceptación parcial? Buenas noches. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al Estado, y nuestra postura es que el Estado colombiano tiene la obligación, porque está comprometido a firmar unos acuerdos con la Comisión, para que busque todos los mecanismos necesarios para proteger la vida de las personas, sobre todas las personas que son representantes de derechos humanos, que denuncian la violación a los derechos humanos y que no solamente en el pasado han sido atacados, sino que estamos viendo que en el momento siguen siendo atacados, siguen siendo asesinados, por lo que el Estado colombiano es muy poco lo que ha hecho para respetar la vida. En cuestión de la propiedad privada, a algunas personas se les ha reconocido los bienes materiales que han perdido, pero a otras personas se les ha ignorado, solamente porque no tienen una representación legal o simplemente porque el Estado considera que no estaban dentro de las víctimas. En ese contexto, el Estado colombiano, tanto la vida como las cosas materiales, se le debe reconocer a las personas. Y también el Estado colombiano no solamente debe proteger la vida de las personas, que es el derecho fundamental de toda persona, de los derechos materiales, sino la libre expresión, que las personas puedan denunciar las violaciones que comete el Estado, sino que se les respete, que puedan exponer sus inquietudes, sus amenazas y ser protegidos. También se solicita al Estado que no solamente se repare a las cosas materiales, sino que también se le solicita que a nivel de salud se le reconozca a las víctimas, se ponga el tratamiento a las víctimas psicológicamente, porque han recibido demasiadas cargas emocionales al perder sus familiares, al no encontrarlos y al perder también sus cosas materiales. Se solicita al Estado más atención a las víctimas, sobre todo a aquellas personas alejadas de la ciudad, las del campo y los pueblos alejados, que son las más vulnerables de los grupos armados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, representantes de la Comisión Interamericana, igualmente a los representantes de víctimas y a los representantes del Estado. Se da por terminada esta audiencia y se cierra el periodo ordinario de sesión. Muchas gracias a todos.